presidente Macri en el CCK junto a los reyes de España. Vamos ahora a cambiar de tema y vamos a hablar del juego de Roberto Lavagna en la campaña electoral y la primera definición que deja con respecto a su candidatura. Vamos a hablar de esto con Martín Rodríguez Yebra. Bienvenido, Martín. Buenas noches, gracias. Sí, un primer paso concreto sobre dónde va a jugar él o en qué sector imagina jugar él en esta campaña, sobre todo respecto de Cristina Kirchner. Exacto, sí. ¿No? Él dijo hoy, en una entrevista en Radio Mitre con Jorge Lanata, que no va a negociar ni tiene nada que negociar con Cristina Kirchner. Se despegó totalmente de Cristina Kirchner. Sí. Un paso que tiene que ver con algunas dudas que estaban circulando en el ambiente político sobre si su candidatura no apuntaba, en definitiva, a una suerte de reconciliación del peronismo y que podría terminar en alguna suerte de negociación entre él y Cristina Kirchner y eventualmente presentar una candidatura que desbanque al gobierno desde ese lado. Bueno, él hoy puso un freno a esas especulaciones diciendo que no tiene nada que ver con Cristina Kirchner y que no tiene nada que negociar con ella, por un lado, y por otro lado, y algo muy relevante, sí, dijo que para él no hay presos políticos en la Argentina. Bueno, gran definición con respecto a esto, ¿no? Porque se despega de Cristina Kirchner realmente fuerte con esto, con esta definición, pero al mismo tiempo también se despega del gobierno, ¿no? Sí, pero no entra en el juego que sí otros candidatos del peronismo entran de decir, bueno, sí, es cierto que no estoy con Cristina, pero lo que pasa con los dirigentes presos, con debido, etcétera, es algo que habría que mirarlo porque hay sospechas de si los jueces están actuando en nombre del gobierno. No, bueno, él fue muy tajante en eso y dijo, yo ahí no tengo nada que discutir, son temas de la justicia. Se había especulado mucho con eso porque en una de sus primeras apariciones, cuando lanza a correr un poco la precandidatura, él dijo que en la campaña no había que hablar de la corrupción, que había que hablar de la economía. Y algunos dijeron... fuerte, ¿no? Claro. Exacto, pero algunos entendieron que estaba abriendo la puerta a cierto pacto de impunidad o de, bueno, no mirar hacia atrás de lo que pasó en la era kirchnerista. Ahora, de esta manera puede hablar de la economía y pegarle al gobierno y hablar de la corrupción y pegarle al gobierno kirchnerista, ¿no? Exactamente, él está jugando en la línea del medio. Su objetivo, y declarado, de no entrar en la grieta o de superar la grieta, lo tiene en ese lugar en el que le puede pegar cómodamente a unos y a otros. Le puede pegar al gobierno por la economía y lo pone incómodo al gobierno cuando lo lleva a debatir a ese terreno, porque evidentemente los números de la economía hoy no son nada alentadores y tal vez no lo sean en los próximos meses. Y se puede permitir cruzar al otro lado de la grieta y decir, yo no tengo nada que ver con la corrupción kirchnerista y no voy a hacer nada para protegerla. El juego de Lavagna es estar en ese lugar y sobre todo es que los dos extremos de esa grieta imaginaria, Mauricio Macri por un lado y Cristina Kirchner por el otro, sigan en la cancha. Y ahí se diferencia con otros de los candidatos del peronismo alternativo que están con la especulación, jugando con la especulación de que quizás Cristina Kirchner en algún momento dé un paso al costado. Ahora, en el caso de Roberto Lavagna, a él le sirve que Cristina Kirchner esté dentro de la cancha. Es cierto que por ahí a otros candidatos, como puede ser Sergio Massa, le serviría por el contrario, que Cristina se baje. Exactamente. Los asesores de Lavagna y la gente que hoy está consultando a la opinión pública le dice... ¿A usted le conviene, Lavagna, seguir en la carrera, aparecer como la tercera vía, como esa tercera alternativa, e ir creciendo, sacándole un poquito a cada uno para llegar a las PASO, en su sueño, al menos con una candidatura de consenso, para llegar a las PASO lo suficientemente fuerte como para hacer una real alternativa en la primera vuelta y poder superarla y llegar al balotaje? Para eso necesita robarle votos a Macri. Sí. Probablemente tenga más posibilidades de quitarle votantes a Cambiemos, o por lo menos lo que era el voto blando de Cambiemos. Claro, los desencantados, ¿no? Exactamente. Y a ese sector no los puede tentar con un discurso que se acerque a Cristina o que exista una sospecha de que él puede tener un pacto oculto con Cristina. Y entonces por eso él empieza ahora a marcar claramente esa diferencia de decir... Este es mi territorio, empezar a delimitarlo. Él necesita sacar votos de todos lados y que los dos extremos se mantengan en competencia. Si no pasara eso, que es lo que sospechan algunos otros candidatos,
el juego puede cambiar drásticamente. Ahora, ese lugar que quiere ocuparlo Roberto Lavagna, esa tercera vía, estar en el medio entre Cristina y Macri, es un lugar que ocupó en algún momento Sergio Massa. Exactamente. Y no le fue bien. No, lo que pasa que la diferencia, al menos en lo que es el análisis de Lavagna respecto de aquella experiencia, es que en ese momento vos tenías a uno de los extremos, llamémoslo así, lo que podía ser el Cambiemos original, en un boom, en su emerger desde la nada que era hasta constituirse como una gran alternativa electoral con una PASO que movilizó al radicalismo, que tentó de alguna manera a las clases medias y venía muy fuerte emergiendo en ese momento y tapó cualquier posibilidad de una vía alternativa, ¿no? De alguna manera respondió a la demanda de la ciudadanía, que era un cambio. Y era, digamos, como que el espacio de Sergio Massa estaba demasiado limitado. Claro. Lo que perciben ahora en la campaña de Lavagna es que la demanda de la ciudadanía pasa más por superar la grieta. Y por eso la oferta que hoy Lavagna está poniendo a consideración de los argentinos podría tener alguna posibilidad de crecimiento. Claro. Si no estuviera Cristina Kirchner en la cancha, que es la gran especulación que sigue circulando desde hace semanas, sobre todo desde el episodio de su hija en Cuba. Y desde lo que sucedió en Córdoba también, ¿no? Bueno, ahí Claro. si querés vamos, ese movimiento también dejó muchas sospechas de qué significó que sacara a su candidato de Córdoba. ¿Hay un pacto con un sector del peronismo? No lo hay. O por el contrario, que lo haya retirado indica que tiene ese poder porque será la próxima candidata, El ¿no? tema con Cristina Kirchner en este momento es que todas las decisiones que toma tienen argumentos para un lado y para el otro. Lo Sí. mismo que lo de Cuba y Claro, su hija, ¿no? claro, tal ¿Era el cual. argumento para bajarse o es el argumento para no bajarse más porque quiere vengarse? Sí. Lo de Córdoba, ¿es un argumento para mostrar que está en un pacto con el peronismo alternativo o es una señal de que no quiere perder por mucho en Córdoba y que se hable... Otra y que- Neuquén, Claro, claro. y que no se quiere. nacionalice ese mal Claro. resultado y por eso se retira de la cancha. Bueno, con Cristina Kirchner, mientras ella no diga lo que va a hacer, las especulaciones van a estar dando vuelta. Lo que pasa es que hay candidatos, y Massa es uno de ellos, Sí. que hoy parece invisibilizado porque Lavagna le quitó mucho, por lo menos en lo que es la consideración pública, le quitó Totalmente. mucho espacio, están convencidos de que ella finalmente no va a ir. Y si ella no va, el juego Ahí sí que cambia absolutamente todo, cambia ¿no? todo, hay que pensar todo de nuevo. Y en ese escenario es muy difícil, se transforma en una montaña muy difícil de superar para Roberto Lavagna, enfrentar una discusión interna, pelea, como quiera llamarlo, en el peronismo, cuando el peronismo puede ver que sin Cristina en el territorio, bueno, la posibilidad de la presidencia está muy a la mano. Claro, está porque mucho más cerca, ¿no? con la imagen que hoy tiene el gobierno y con una economía que no va a explotar o va a tener un gran aumento en los próximos meses, bueno, si la oposición se une y no está Cristina Kirchner, que genera esa polarización, el peronismo ve el poder ahí muy cerca, ve la meta muy Claro, cerca, ¿no? claro. Y entonces es muy difícil para Lavagna instalarse desde este lugar que tiene, que todavía no tiene prácticamente estructura. Ahora, estamos hablando de el único candidato por ahora firme es Mauricio Macri, ¿no? Bueno, que después hablamos creemos de que sí. Urtubey, después hablamos de Urtubey, de Massa, pero es cierto que Lavagna los ha tapado en este último tiempo. No sé con respecto a las mediciones, por ahí es mucho más lo que se habla en los medios porque estamos ante algo nuevo, más allá del trayecto que Sí. tiene Lavagna, que lo que realmente mide, ¿no? En comparación a Massa, por Sí, ejemplo. porque en las mediciones lo que te da es todavía está por debajo de Massa, Claro. por poner un ejemplo. Y sobre todo lo que te dicen los analistas de la opinión pública es lo que tiene Lavagna es un recorrido hacia adelante potencialmente muy importante. Ahora, eso se puede quedar en la nada, seguro. Sí. Pero hoy en día es el candidato que más expectativa genera porque es el que, por lo menos teóricamente, podría llegar a ocupar un lugar importante si siguen con el techo tan bajo, Mauricio Macri por un lado y Cristina Kirchner por el otro. Ahora, ¿aceptará ir finalmente a unas PASO, que es lo que le dicen sus compañeros del peronismo alternativo federal, o sigue con su postura firme? Claro, él lo que dice es que no quiere enroscarse en una interna del PJ, ¿no? Y meter a los que son sus socios naturales hoy, que son el socialismo, Margarita Stolbizer, un sector del radicalismo, en la interna del peronismo. Eso es una definición a día de hoy. Cuando se acerque la fecha, si se dieran las condiciones para que su candidatura prospere, puede ser que Lavagna termine aceptando ir a una PASO en la que, por ejemplo, esté Urtubey del otro lado, ¿no? ¿Eso lo fortalecería o lo debilitaría?
Bueno, ahí hay dos tesis. También él cree que lo debilitaría porque obligaría a generar un debate interno muy fuerte que genere contradicciones públicas. Y otros, Urtubey es uno de ellos, dicen esto los beneficiaría porque permitiría construir algo como fue en su momento Cambiemos. Algo nuevo, que no tenía todavía una identidad, la PASO lo transformó en algo concreto. Le dio una identidad a Cambiemos cuando la PASO se hizo sabiendo que Mauricio Macri le iba a ganar y que Elisa Carrió y Ernesto Sanz eran un poco decorativos, si se quiere, como candidatos. Pero le permitió construir una identidad de partido, de coalición. De coalición, exactamente. Entonces, Urtubey dice, ¿por qué no hacer lo mismo? Si gano, gano, si pierdo, pierdo, pero creamos una nueva marca, nos instalamos, sumamos algunos puntos adicionales, usamos la PASO como un trampolín hacia una primera vuelta en la que necesitamos, bueno, ganarle a uno de los dos extremos. Eso es lo que dice Urtubey y es uno de los que podría estar en esa PASO. Hay que ver cómo termina la construcción del escenario porque acá todo queda atado a qué hace Cristina. Te diría que el juego de ella es el que nos va a terminar ordenando un poco el escenario y algunos te dicen, bueno, ¿qué pasa si se baja Cristina? ¿Macri mantiene su candidatura? Si querés, podés seguir hablando. Claro, es cierto. Ahí se puede empezar a hablar o no de si existiría un paso al costado de Macri y una María Eugenia Vidal. Hoy parece una opción extrema y imposible y en el gobierno dicen que no está, pero para nada en ningún laboratorio de análisis. Pero ¿qué pasa si Cristina se baja y hacen una primera encuesta y el candidato del peronismo está por las nubes? Ahora, por ahí el peronismo también se rompe en 3 o 4 pedazos y van todos separados. Yo creo que hasta que no estén todas las piezas, falta mucho, puede pasar de todo. Son 2 meses, te diría, porque se va a especular hasta el final, 2 meses tremendos de operaciones, movimientos, debates y la verdad, hasta que no estén firmadas las planillas con las candidaturas, puede pasar cualquier cosa. Ahora, Martín, para cerrar, la gran apuesta de Lavagna es llegar al balotaje. Sí, porque hoy, eso sí, te lo mide cualquier encuesta, si llegara al balotaje contra Macri o contra Cristina, es el próximo presidente. Digamos, si no comete ningún error grosero, ¿no? Lo mismo podría pasar con algún otro candidato, no es el único. Pero el que logre, si alguno lo logra, dejar fuera a uno de los 2 grandes extremos hoy del sistema político, tiene una altísima probabilidad de ser presidente. Por eso es esta ansiedad que hay hoy sobre su candidatura, porque es alguien que puede llegar a romper esa polarización. Pero está muy lejos, como decíamos antes, y todo esto es muy incipiente. Un juego de ajedrez. Muchísimas gracias, Martín. A vos. Bien.